Ahora sí. Bueno, este es el último problema que les voy a contar de esta guía. Se trata de cómo describimos el movimiento de un péndulo simple utilizando el movimiento armónico simple. Entonces, el problema es el número 17 de la guía 8. Y dice así. Un péndulo simple de longitud L se libera partiendo del reposo desde un ángulo φ0. A. Suponiendo que el péndulo realiza un movimiento armónico simple, determinar su velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio. B. Considerando la conservación de la energía, determinar exactamente esa velocidad. Y C. Demostrar que los resultados de A y B coinciden cuando el ángulo φ0 es pequeño. Y en el punto D nos piden determinar la diferencia entre estos resultados para ciertos valores numéricos de L y de φ0. Bueno, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que nos hacen calcular la velocidad dos veces y después que las comparemos? ¿Qué creen? ¿Que van a dar iguales? ¿Diferentes? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Nadie se anima a sugerir nada? Yo, profe, había visto en un ejercicio Ujú. que se cambiaba parte de la ecuación de la posición en la ecuación de la aceleración, eh, pero valía solo para ángulos chiquitos, justamente lo que dice en el ítem B. Bien, o O sea, sea, servía para comparar. lo que ahí Daniel está diciendo es que en algún punto en la teoría él vio que se usaba la aproximación de ángulos pequeños. Entonces, la idea de este problema es justamente que nosotros entendamos esto de los ángulos pequeños. Resulta que un péndulo no se comporta con un movimiento armónico simple cuando los ángulos son grandes. Si el péndulo realiza un movimiento armónico simple, nosotros sabemos que el ángulo, vamos a escribir ángulo phi en función del tiempo, de la siguiente forma. Una amplitud por el coseno de omega t más una fase delta. Como hicimos en todos los problemas hasta ahora de movimiento armónico simple. Y la velocidad angular, lo voy a escribir con la derivada de phi respecto de t, lo voy a escribir así, para que no se confunda con esta velocidad angular. Esto va a ser menos a por omega por el seno de omega t más cuáles son esas constantes A y delta. Lo que yo dije es que de vuelta vamos a utilizar las condiciones iniciales. O sea, vamos a escribir cuál es la información que nosotros tenemos para tiempo igual a 0 segundos. Nosotros sabemos que en tiempo igual a 0 segundos el ángulo inicial era φ0. Y lo podemos escribir así. Y también sabemos que la velocidad angular ahí era 0, porque el móvil parte del reposo. Y esto lo escribimos así. Esto último nos implica que delta es igual a 0 o que delta es igual a pi. Y con la ecuación entre los dos, nosotros podemos decir que delta igual a 0 a igual a phi 0 son un posible par de valores que nos describen el problema. ¿Sí? ¿Sí me escuchan?
Sí, profe. Ok, bien. Entonces, con este valor de delta, este valor de A, nosotros ya podemos escribir dando la posición angular de la partícula como la velocidad, digamos, del ángulo, cómo cambia el ángulo en función del tiempo. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que calcular es la velocidad tangencial acá. Esta es la velocidad con la que la masita se está moviendo allá, por este punto, aquí debajo. Pero la velocidad tangencial, digamos, si yo digo que este es el punto A, este el punto acá de equilibrio, acá se le llamo B, cuando la masa esté por acá le llamo punto C. En el punto B será la velocidad en B será igual a omega. Entonces, esta es la velocidad en B. Bueno, ahora sí pueden ver lo que había escrito, ¿no? Voy a repetir. Entonces, la velocidad tangencial en B se puede escribir como el largo del hilo, L, por la velocidad angular máxima, que es cuando la masa está acá en el punto B. Entonces, escribo L, y esto aquí es la máxima, o sea, es cuando esto vale 1 o menos 1. Entonces, allí esta máxima velocidad vale menos A por omega, pero ya habíamos visto que A vale phi 0, o sea que esto es menos phi 0 por L por omega. Entonces, esa es la velocidad en el punto B. Bueno, con eso entonces calculamos la velocidad, eh, asumiendo que tenemos un movimiento armónico simple. Ahora, lo que tendremos que hacer es tratar de calcular la velocidad asumiendo que la energía se conserva. Entonces, para hacer el ítem B, nosotros tenemos que calcular la energía mecánica. O sea, nosotros sabemos que la energía mecánica es igual a constante. Entonces, vamos a medir la energía mecánica desde el punto más bajo de la trayectoria. Este va a ser nuestro cero. A partir de ahí, yo voy a ubicar un sistema de defensa. Altura a la que está la pelotita. Entonces, esa altura, esta altura que le voy a llamar H, H chiquita. Entonces, H chiquita es, fíjense, es esta distancia, que es la distancia desde el soporte hasta el punto más bajo de la trayectoria, que es la longitud del hilo. Entonces, L menos
esta distancia desde acá hasta acá arriba, o sea, que es la distancia desde donde está la masa hasta el punto más alto del soporte. Y eso es el cateto. El cateto de este triángulo tiene un ángulo φ0. Entonces, si ese es el cateto, entonces ese cateto vale L por el coseno de φ0. Entonces, esa es la altura en la cual está ubicada inicialmente la masita. Esa altura nos va a permitir entonces calcular la energía potencial. La energía potencial en el punto que le habíamos llamado A. L menos E coseno φ0. Finalmente, como la energía mecánica es constante, entonces nosotros podemos calcular la energía cinética diciendo que la energía mecánica, que es igual a la energía potencial en A, también es igual a la energía cinética en el punto B. Entonces, de esto nosotros tenemos que M por G por L menos L coseno de φ0 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Entonces acá yo me doy cuenta que las masas se pueden simplificar de la ecuación. O sea, la masa no va a tener nada que ver en esta ecuación. Y de acá yo puedo despejar tranquilamente la velocidad. Entonces, la velocidad en B, o al menos su módulo, que es lo que yo puedo obtener de esta ecuación, es igual a 2 veces G por L. Voy a sacar factor común L acá. 1 menos coseno de φ0. Y a todo esto le tomo la raíz cuadrada. Ahora, esta ecuación luce realmente muy, muy diferente de la otra ecuación que habíamos obtenido más arriba. Ahí las podemos ver las dos en pantalla. Yo les voy a traer una más cerca de la otra para que las comparemos. Es más, la voy a escribir diferente. Esto voy a escribir, antes teníamos que el módulo de la velocidad en B es igual a L por omega por φ0. Entonces borro esto. Esto era asumiendo un movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué es el omega en un péndulo? Quizás no se acuerden. La velocidad angular, Sí, exactamente, es la velocidad angular. la ¿Y cómo raíz la de, calculo? la raíz de, ¿cómo era? La raíz de G sobre L. La raíz de G sobre L. Si se fijan dimensionalmente, esta cantidad tiene sentido, ¿no? Porque G sobre L, o sea, la raíz de G sobre L, lo que tengo que calcular. En unidades, las unidades de esto es la raíz cuadrada de unidades de gravedad, que son, por ejemplo, en el MKS, esto es metros sobre segundo al cuadrado, y abajo dividido L, que se mide en metros. O sea, esto me da la raíz de 1 sobre segundo al cuadrado. O sea que esto da 1 sobre segundo. O sea que dimensionalmente está bien, ¿no? Entonces, si usamos esto en la ecuación anterior, nosotros tenemos que el módulo de la velocidad en B es igual a L por la raíz de G sobre L por φ0. Y esto nos da raíz de L por G por φ0. Ahora, si se fijan, esta ecuación, a la que voy a llamar 1, es dramáticamente diferente de la ecuación 2.
Entonces, acá es donde me acuerdo que al principio alguien había mencionado que estas dos cosas no tienen por qué ser iguales. Para esta parte, yo estoy asumiendo que hay un movimiento armónico simple y por lo tanto hay una aproximación de ángulos pequeños involucrada. Entonces, si está esa aproximación de ángulos pequeños involucrada, ¿cómo nos quedaría la ecuación 1 bajo la aproximación de ángulos pequeños? Entonces, El coseno de tita pasaría a ser tita nomás, básicamente. ojo, fíjate bien ¿No? cómo es. A ver, Revisa. a ver. Usamos aproximación de ángulos pequeños. Está en la guía escrito. Fíjate, voy a escribir con otro color. A ver. En la aproximación de ángulos pequeños, el seno de un ángulo θ se puede aproximar como el ángulo θ. Y tiene sentido porque si θ es igual a 0, el seno también es 0. Tiene más o menos sentido. Por el contrario, el coseno de 0, ¿cuánto te da? No. 1. Entonces, esto, ustedes tienen que ver que es más o menos 1 menos un medio del ángulo al cuadrado. Esto se llaman series de potencias o serie de Taylor. Y son sumamente útiles estas expresiones. Entonces, para las ecuaciones trigonométricas, para las funciones trigonométricas, perdón, tenemos estas dos. Entonces vamos a usar la del coseno en la ecuación de acá arriba. Entonces el módulo de la velocidad en B, o sea, la rapidez en B, es igual a la raíz de 2G por L por 1 menos, y ahora acá abro otro paréntesis, esto debe ser un corchete, 1 menos, y en vez de escribir el coseno, escribo esto que vimos acá arriba, donde en vez de poner θ voy a poner el φ0. Entonces esto es 1 menos 1 medio de φ0 al cuadrado. Y a todo esto yo le tengo que tomar la raíz cuadrada. Bueno, siendo así, esto que está acá dentro del corchete me queda así. 1 menos 1 más 1 medio de φ0 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 2G L. Esto se simplifica con esto. Ahora después este 2 se me va a simplificar con este 1 medio. Entonces esto me queda la raíz de G por L por φ0 al cuadrado. Y esto finalmente es G por L por φ0, donde la raíz cuadrada solo afecta a esos dos. Y eso es exactamente la ecuación 2. Esto es idéntico a la ecuación 2. ¿Lo ven? ¿Se ve eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esto es una cuenta que ustedes van a tener que volver a hacer. Y de vuelta, enfatiza la idea de que el movimiento armónico simple involucra la aproximación de ángulos pequeños. ¿Qué más nos pide el problema? Eso hicimos ahí el ítem C. Entonces, bueno, nos piden que determinemos la diferencia para estos resultados, pero eso es numérica, lo pueden hacer numéricamente. Eso no vale la pena que lo hagamos ahora en clases. ¿Ok?